Si uno mira las estadísticas americanas, más del 50% de la población estuvo de acuerdo con la guerra, igual más del 50% está de acuerdo con la retirada en este momento. En lo que no coinciden es en la manera en que se retiró Estados Unidos de la guerra, apresurada, sin orden, dejando muy mal a las tropas americanas allá. Ahí se dividen más o menos en tres. Hay sorprendentemente cerca de un 30% que dice, lo hicimos bien y nos salimos bien, no hay salida decorosa a una guerra. Hay otro que dice, lo hicimos, ok, como dicen ellos, lo hicimos medianamente bien. Y otros que dicen, lo hicimos mal, pero eso solo hablando de la retirada. La guerra para todos coinciden en que había que hacerla, era necesario y había que buscar aliados incómodos, como hablaban ahorita de Arabia Saudita para esta guerra, o como nos contaban antes de Pakistán. Son aliados que fueron aliados de Estados Unidos en la guerra contra el terrorismo a regañadientes, por cuestiones del petróleo, por cuestiones de seguridad en el tema de Pakistán, ayuda militar, porque no podían quedar mal frente al mundo y decir, entendemos lo que están haciendo los talibanes, mal que bien muchos de ellos son pakistaníes, vienen de la etnia pashtun, que es originalmente pakistaní. Entonces, la guerra había que hacerla y Estados Unidos lo entiende así. Se demoraron mucho en salirse, no hay salida decorosa nunca en una guerra y hoy hay que ver qué va a pasar con estos aliados incómodos durante la guerra, pero que siguen siendo aliados de Estados Unidos en la zona y ver qué va a pasar. Ya vimos Pakistán, hay que ver el tema de Arabia Saudita. Recordemos que Al-Qaeda e ISIS de alguna manera son sunitas y Arabia Saudita está liderando en el mundo del Medio Oriente una cruzada sunita en donde, como bien nos decían antes, en Teherán hay otra visión del mundo árabe. Y yo creo que eso es algo que tenemos que tener en mente ahora que Estados Unidos se retira de la zona. Estados Unidos, muy buenos para la estrategia militar, muy buenos para invadir, pero no pensaron detenidamente en cómo desarrollar un país y probablemente ahí está una de las razones por las cuales se tardó tanto Estados Unidos en salir de Afganistán y en salir también de Irak. ¿Qué faltó para poder realmente ayudar a esos países, como lo dijeron tantas veces en los discursos los presidentes estadounidenses? Construir Estado es muy difícil y sobre todo en zonas distintas a nuestra cultura occidental. Si yo pudiera hablar antes, hablaría de Somalia también. Cuando llegó el presidente Clinton y había una operación pequeña en Somalia para distribuir alimentos, Clinton dijo, aquí hay que construir Estado para que la gente no vuelva a pasar por una crisis humanitaria y viene toda esta historia de los helicópteros que se caen y la guerra en Somalia. Lo mismo podemos hablar de Irak. Cuando Estados Unidos interviene con esta excusa de las armas de destrucción masiva, llega y efectivamente Hussein en un mes estaba perdido, pero nunca entendieron lo que era el mundo iraquí. Desbandaron al ejército y de alguna manera sentaron las semillas para ISIS. A Estados Unidos le falta entender que la cultura americana, la idea de democracia jeffersoniana de Washington no funciona en el Medio Oriente, que hay que mirar qué entienden ellos por democracia, que hay temas culturales como el tema de género, que a nosotros nos parece a veces aberrante, pero resulta que es que eso hacían los abuelos, los tatarabuelos y los tíos de quienes están hoy en el poder. Hay que mirar el tema cultural, la democracia no es una camiseta talla única para todo el mundo, hay diferentes tallas, hay diferentes cuerpos y a Estados Unidos le ha faltado aprender eso en sus múltiples intervenciones. Bueno, yo sobre el tema de género solo le diría que precisamente faltó ese abordaje con ese enfoque, porque así lo hayan hecho los abuelos, los tatarabuelos y tantas Es generaciones, aberrante, hay que revisarlo, hay que revisarlo. totalmente, es aberrante. Y rápidamente, antes de que lleguemos a nuestro siguiente momento solemne de la mañana, que será el tercer minuto de silencio, cambió el enfoque, ¿no? Con estos 20 años de guerra, pasamos de la guerra preventiva a las guerras proxy. Sí, estamos hablando de guerras, por ejemplo, lo que está pasando en Yemen. Pero no solo cambió la guerra, sino cambió el formato de la guerra, como bien lo decía Cristóbal. Hoy en día hablamos de guerras híbridas. Personas sentadas en cuartos oscuros en Estados Unidos manejando drones que realmente están ocasionando un daño en las antípodas, al otro lado del mundo. Este concepto de las guerras híbridas, guerras cibernéticas, hackers, va a ser el modelo dominante de las guerras durante por lo menos la próxima década. Y eso va a cambiar la psique del soldado, va a cambiar la manera en que escogemos a los enemigos, en que peleamos la guerra, pero posiblemente no la manera en que terminemos las guerras. Siempre va a quedar algo inconcluso y darle cierre
a esta violencia de las guerras, de los ataques terroristas, es muy complicado. También va a cambiar el enemigo. Si ya no estamos peleando contra este terrorista conocido, ¿contra quién estamos peleando? ¿Cuál va a ser este enemigo? ¿Va a seguir siendo los grupos terroristas? ¿Cómo lo vamos a justificar y cómo vamos a pelear las guerras? Esa es la pregunta para los próximos años y la próxima década. Sobre todo que en 2 décadas todavía no se sabe cómo se tiene que combatir el terrorismo. No se ha logrado efectivamente erradicar el terrorismo, que fue la gran promesa que hizo Bush en su momento cuando lanzó la guerra contra Afganistán. No, yo creo que por el contrario, está más en la mira de nosotros, de los medios, de todo el mundo. Ha aumentado el terrorismo en esta zona y si bien se acabó con Bin Laden, con Baghdadi, el jefe de ISIS, después hace unos 3 años, pero no hemos logrado acabar con el terrorismo. Es una guerra desequilibrada, no es una guerra en la que uno tiene un contrincante definido, unas líneas de batalla, es una guerra que cambia todos los días, cambian las armas, cambian las víctimas y cambia la manera de hacerse, y eso es muy complicado cuando queremos acabar con ellos.